En el presente video vamos a tocar aspectos clínicos de la peritonitis aguda, vamos a hacer mención a los exámenes a los cuales podemos recurrir, pensando en la etiología del cuadro, y sobre todo vamos a tratar el tema del tratamiento de la peritonitis aguda. Con respecto a los síntomas y signos tempranos de peritonitis aguda, el síntoma que habitualmente va a predominar el cuadro es el dolor abdominal. El dolor abdominal en estos casos puede ser espontáneo, tiene una aparición brusca, una intensidad que es progresiva, puede calmar o no con analgésicos biorales e intravenosos y principalmente tiene la particularidad que se exacerba con la tos, con los movimientos y la respiración. Muchas veces el dolor puede presentar modificaciones a lo largo de la evolución y esto nos puede hacer pensar en los diferentes cuadros que puedan generar una peritonitis. Nos puede poner en pista de cuál es el órgano que está afectado de acuerdo a la migración y la irradiación del dolor. También del sector de pared abdominal, o sea, del sector de piel que nosotros estemos examinando por el vínculo anatómico que pueden tener con la proyección metamérica del órgano responsable. Cada vez que estamos viendo un dolor abdominal en un paciente que tiene una peritonitis aguda, debemos orientarnos a qué órgano puede ser el que esté afectado. Cuando tenemos un dolor en el abdomen superior, a nivel epigástrico por ejemplo, decimos entonces que debemos tener siempre en mente que la causa puede ser el sector gastroduodenal, o sea que el estómago o el duodeno pueden estar implicados, el páncreas puede estar jugando un rol importante, el hígado y la vía biliar, cada uno con sus características semiológicas distintivas. En el caso de la peritonitis aguda, por frecuencia sabemos que la úlcera gastroduodenal es una de las causas más frecuentes de peritonitis aguda del abdomen superior, pero hay otros cuadros que nos pueden confundir, por ejemplo como puede ser el cuadro de pancreatitis aguda, que tiene algunos elementos clínicos que nos puedan hacer sospechar en un cuadro de peritonitis. Sin embargo, es muy importante que este diagnóstico de pancreatitis, por ejemplo, no pase desapercibido y no nos confunda al sugerirnos un cuadro peritoneal. En la región centroabdominal o periumbilical ya es el abanico de órganos y de posibilidades diagnósticas es más amplio aún. En este sector se encuentra todo lo que es el sector del intestino delgado, el yeyuno y el ilion. Puede dar sintomatología del apéndice secal, pueden haber síntomas del colon ascendente y también de la mitad de derecha del colon transverso. A nivel del hemiabdomen inferior o el hipogastrio, también podemos encontrar sintomatología del colon descendente, lo que tiene que ver con sigmoiditis y diverticulitis. Y por supuesto en pacientes mujeres y jóvenes en edad genital activa no debemos olvidarnos de las causas de peritonitis de causa ginecológica. Clínicamente, ¿cómo se presenta el paciente con una peritonitis aguda? Puede presentar facies con expresión de dolor, tienen la postura característica de encontrarse inmóvil, el paciente trata de quedarse todo el tiempo lo más quieto posible porque cualquier movimiento le desencadena dolor. Con respecto a los signos vitales, decimos que puede haber un aumento progresivo de la temperatura con sensación febril o directamente con constatar la temperatura elevada, mayor a 37,5. Puede haber vómitos que al inicio pueden ser reflejos, ya sea de alimentos, de jugo gástrico, y posteriormente consecuencia del hilio dinámico que mencionamos cuando hablamos de fisiopatología. También puede ser causa de vómitos generando mayor distensión abdominal. Otros síntomas que pueden aparecer en el contexto de una peritonitis son anorexia y alteraciones del tránsito digestivo que pueden ser en más o en menos, ya sea expresándose como a manera de constipación o a manera de diarrea o pseudodiarreas cuando hay inflamación. La semiología abdominal en los cuadros de peritonitis aguda es fundamental, entonces debemos hacer un correcto examen abdominal. Lo debemos hacer completo, una inspección, palpación, tanto superficial como profunda, percusión y auscultación. ¿Qué debemos destacar a la inspección? El paciente se presenta distendido, con fijeza respiratoria, tiene una respiración que es corta y rápida. La palpación superficial nos puede dar hipersensibilidad localizada o dolor a la compresión. Y en la palpación profunda aparecen los aspectos fundamentales semiológicos para el diagnóstico de peritonitis aguda, como son defensa, contractura y dolor a la decompresión. La defensa decimos que es un mecanismo defensivo del paciente cuando le vamos a tocar la zona del dolor. La contractura es involuntaria, es la contractura del músculo esquelético a causa de la irritación peritoneal. Y el dolor a la decompresión implica que una vez que nosotros
comprimimos y liberamos rápidamente. Cuando la víscera afectada del proceso inflamatorio toma contacto con la pared abdominal, esta se expresa de esta manera con dolor a la decompresión. La percusión, debido al hilio regional que ya mencionamos, al hilio paralítico, lo que habitualmente vamos a encontrar es un timpanismo generalizado. Pero claro, no podemos despreciar de que habitualmente, junto con el cuadro de peritonitis y de irritación peritoneal, se va a generar secuestro de líquido, aquello del tercer espacio que ya mencionamos en fisiopatología, y por lo tanto también podemos encontrar matidez de flancos por la ascitis que va a presentar el paciente. Un signo característico y descrito para los síndromes perforativos, sobre todo descrito para cuando tenemos una úlcera gastroanal perforada, o sea, la perforación de una víscera hueca con gas libre dentro de la cavidad abdominal, es el signo de Joubert. Esto quiere decir que donde normalmente debería estar la matidez hepática, cuando uno percute en el contexto de una peritonitis aguda por una víscera hueca perforada, como podría ser una úlcera perforada, va a encontrar una ausencia de esta matidez hepática. Este es el signo de Joubert que mencionábamos. A la ocultación debido al hilio regional vamos a encontrar disminución de los ruidos hidroaéreos tanto en timbre y frecuencia. Esto se va a expresar como un silencio abdominal y es característico de las peritonitis agudas. En el tacto rectal y el tacto vaginal son obligados prácticamente en esta clase de pacientes con diagnóstico de peritonitis. El tacto rectal es fundamental, nos va a permitir primero que nada tocar un fondo de saco de Douglas doloroso, y también nos puede permitir palpar un fondo de saco de Douglas ocupado por contenido líquido inflamatorio o por un proceso inflamatorio localizado. El tacto vaginal es muy importante. De no contar con un especialista, con un ginecólogo, debe hacerlo el médico general o el cirujano si estuviera a disposición. Y fundamentalmente nos permite descartar patología ginecológica que esté vinculada al cuadro. Descartarnos una enfermedad inflamatoria pelviana, por ejemplo. Nos permite el tacto vaginal acceder a los fondos de sacos vaginales, tanto anterior, posterior y laterales, tocarlos si están ocupados o no y si presentan dolor, y además tocar el cérvix uterino, el cuello uterino, y ver si presenta dolor o alguna secreción, por ejemplo retirar el guante y hacer la semiología del guante. Signos y síntomas tardíos de la peritonitis agudas. Con respecto al cuadro general que genera esto, el cuadro podemos encontrar depresión de conciencia, alteraciones desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, alteraciones renales. Dentro de lo cardiovascular, el paciente puede presentar taquicardia, hipotensión, lo respiratorio, elementos de insuficiencia respiratoria aguda, taquipnea, respiración superficial, y en lo renal podemos encontrar oligoanuria o anuria. Todas las repercusiones de la sepsis se pueden hacer presentes si dejamos evolucionar el cuadro, incluso apareciendo en este contexto fallas orgánicas. ¿Cuáles son los diagnósticos que debemos realizar entonces? El diagnóstico positivo que vamos a realizar es el de peritonitis aguda. Este diagnóstico es clínico, no necesitamos de ninguna paraclínica para realizarlo. Los signos y síntomas específicos de peritonitis aguda son el dolor a la decompresión, la contractura a nivel de la pared abdominal y fondo de sacos de Douglas doloroso. Otras manifestaciones que vamos a ir a pesquisar y a buscar son manifestaciones inespecíficas, como es repercusiones hidroelectrolíticas, repercusión hemodinámica o infecciosa. Con respecto al diagnóstico de extensión, ya hablamos de lo que es peritonitis localizada y difusa. En el caso de peritonitis localizada vamos a encontrar una irritación peritoneal circunscripta y repercusión general leve, y en la difusa irritación peritoneal generalizada y síntomas y signos de repercusión general más intensos. Entonces decimos cuáles son otros diagnósticos que debemos realizar, es de la enfermedad causal. Esto es fundamental porque nos va a permitir planificar un tratamiento dirigido. Entonces nos interesa mucho poder orientarnos a qué foco o víscera es el origen del cuadro de peritonitis. Otro diagnóstico que podemos realizar es de qué agente está participando del proceso. Entonces en las peritonitis sépticas decimos que están todos los gérmenes de la flora entérica, la presencia de bacilos gram negativos, bacilos gram positivos, anaerobios, también puede haber hongos. En las asépticas debemos tratar de aproximarnos a qué sustancia química puede estar siendo el irritante, y para eso ya la mencionamos cuando hablamos de fisiopatología. Otro diagnóstico que podemos hacer es el de la etapa evolutiva y las complicaciones, y también de qué asociaciones lesionales puede tener el paciente y el terreno en vistas a corregirlos previo a completar el tratamiento desde el punto de vista médico y quirúrgico.
Los exámenes complementarios. ¿Cuándo podemos recurrir a exámenes complementarios? ¿Cuáles son nuestros objetivos cuando vamos a pedir exámenes complementarios cuando tenemos el diagnóstico de peritonitis aguda? Como decíamos y recalcamos, el diagnóstico es positivo, por lo tanto, para el diagnóstico positivo no los necesitamos. Sin embargo, lo que nos pueden ayudar los exámenes complementarios es a orientarnos en la etiología del cuadro, valorar las repercusiones generales, identificar asociaciones lesionales y evaluar el terreno. Por ejemplo, lo que tenemos en la diapositiva que estamos mirando es una radiografía de tórax con enfoque de cúpulas diafragmáticas, y en este caso nos permite poner en evidencia la presencia de un neumoperitoneo. ¿Cuándo podemos encontrar un neumoperitoneo? Decimos que neumoperitoneo es la presencia de gas libre dentro de la cavidad abdominal, y esto es patognomónico de víscera hueca perforada. Esto tiene que quedar claro porque muchas veces, si bien es cierto que, por ejemplo, en el contexto clínico de un paciente con una úlcera gastrodenal podemos objetivar neumoperitoneo y eso nos aproxima más al diagnóstico etiológico de un ulcus gastrodenal perforado, pero lo que tiene que quedar claro es que no es que el neumoperitoneo sea patognomónico del ulcus gastrodenal, sino que neumoperitoneo puede aparecer cuando se perfora cualquier víscera dentro de la cavidad abdominal. Por supuesto, si tenemos un paciente con antecedentes, por ejemplo, cargados desde el punto de vista de ser fumador, alcoholista, con ulcus gastrodenal previo, con tratamiento médico irregular, estresado, y que ahora nos consulta con un dolor de aparición brusca, transficiante a nivel del epigastrio, acompañado de elementos clínicos de síndrome neurovegetativo, irritación peritoneal, y hacemos el diagnóstico de peritonitis difusa aguda, hasta demostración de lo contrario, la etiología puede ser un ulcus gastrodenal perforado apoyado por la radiografía con la presencia de neumoperitoneo. Pero el neumoperitoneo de por sí solo no habla de úlcera gastrodenal, sino que habla de gas dentro de la cavidad abdominal y de perforación de víscera hueca. Otros exámenes complementarios que podemos recurrir es la ecografía abdominal. La ecografía para el diagnóstico positivo, ya mencionamos, no necesitamos ningún estudio. Simplemente la ecografía nos puede poner, por ejemplo, identificar líquido libre, que eso es esperable que haya en el cuadro de peritonitis, pero sobre todo puede ser importante para identificar procesos localizados o colecciones, abscesos dentro de la cavidad abdominal, o sea, peritonitis localizada. ¿Por qué? Porque nos permite ver las características de esa colección, el contenido, el tamaño e incluso definir conductas de procedimientos terapéuticos. Otras bondades que tiene la ecografía es que nos puede ayudar a realizar diagnósticos diferenciales desde el punto de vista etiológico. Por ejemplo, en el hemiabdomen inferior, la ecografía puede ser un aporte importante al valorarnos todos los órganos pelvianos, y sobre todo en mujeres, como decíamos, jóvenes en edad genital activa, nos puede poner en evidencia las características de los anexos de los ovarios y si tienen alguna patología a destacar. Y también informarnos sobre otros diagnósticos diferenciales con la sensibilidad y especificidad que ya mencionamos cuando tratamos los temas individualmente. Otros hallazgos que puede dar la ecografía, por ejemplo, sabemos que es de mucha utilidad para diagnósticos diferenciales en el sector del hemiabdomen superior, tiene alta sensibilidad y especificidad para lo que es la vía biliar accesoria y también para el sector biliar, pero siendo causas poco frecuentes de peritonitis difusa aguda. Dentro de los exámenes complementarios, la tomografía computada de abdomen y pelvis, esta puede servir para apoyar el diagnóstico de peritonitis, observando la presencia de líquido libre intraabdominal, y ayudar sobre todo para el diagnóstico etiológico. Puede identificar también casos de peritonitis localizada, la presencia de colecciones, abscesos, y guiar los tratamientos que pueden ser percutáneos o no. Y también nos permite aclarar diagnósticos, ya sea positivo, confirmarnos, y etiológico en pacientes que tienen una evolución menos florida, como pueden ser los pacientes
El laboratorio, en este caso, nos va a permitir una valoración del punto de vista general, como decíamos, vamos a solicitar un ionograma, ya que los cuadros de peritonitis tienen tendencia a generar alteraciones hidroelectrolíticas frecuentemente. Entonces, esto nos va a permitir pesquisar cualquier alteración que pueda haber con el sodio, con el potasio, y por las implicancias clínicas y las potenciales complicaciones graves que pueden tener, por ejemplo, el potasio con las alteraciones del ritmo cardíaco. La gasometría arterial en los cuadros evolucionados, en los cuadros graves, es fundamental porque también nos puede poner en conocimiento de algún trastorno del medio interno, sobre todo con la presencia de acidosis y su posible corrección. El hemograma, habitualmente lo esperable es encontrar leucocitosis, aumento franco de los glóbulos blancos a predominio de neutrófilos, y como resto de la evaluación general, la glicemia, la función renal, la placa de tórax y el electrocardiograma. La función renal es importante solicitarla porque estos pacientes, que decíamos, tienen un tercer espacio importante, tienen un secuestro de líquido importante, también pueden afectar la función renal, sobre todo una insuficiencia renal que puede ser leve, moderada, a predominio de prerrenal, con ascenso de la azoemia en el laboratorio, y debemos en lo posible tratar de corregirla en el preoperatorio. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de la peritonitis aguda implica medidas de sostén y reposición hidroelectrolítica. Vamos a tener además que completar el tratamiento con antibióticos dirigidos a la flora que pensemos que está involucrada. En este caso decíamos las peritonitis de origen secundarias, las bacterianas. Decimos que habitualmente los gérmenes involucrados son los de la flora entérica, sobre todo predominio de gram negativo, gram positivo, anaerobios, que debemos realizar un tratamiento en principio empírico dirigido a esta flora. ¿En base a qué? En base a ampicilina sulbactam o ampicilina sulbactam 1,5 gramos intravenoso, que se puede repetir cada 6 horas, o otros planes antibióticos que se van a adaptar de acuerdo a de que el paciente, por supuesto, que no sea alérgico. Tratamiento quirúrgico del foco y de la peritonitis. El tratamiento quirúrgico del foco, como ya mencionábamos, existen múltiples focos que pueden ser causa de peritonitis y lo vamos a dirigir de acuerdo al órgano involucrado, y el tratamiento de la peritonitis con una correcta toaleta peritoneal. Las medidas de sostén, entonces, decimos, ¿qué debemos realizar? Corregir los factores que determinan la oportunidad. Siempre que tenemos una peritonitis aguda, esto quiere decir que es una urgencia, o sea que podemos tomarnos el tiempo mínimo necesario e indispensable para poner al paciente en la mejor oportunidad. Mejorarles los elementos de hipovolemia si los hubiera, mejorar las disonías, tratar la acidosis, y con esto llevar a los pacientes en una mejor condición al acto anestésico quirúrgico. Se van a quedar en ayuna los pacientes con suspensión de la vía oral, y con ello vamos a indicar la hidratación correspondiente a través de vía venosa periférica, reposición hidroelectrolítica según el estado hemodinámico del paciente, y el ionograma. Analgesia y antibiótico empírico al inicio del cuadro, como ya lo mencionamos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, decimos que nuestras directivas fundamentalmente van a ser la erradicación del foco infeccioso y el tratamiento del peritoneo con la correcta toaleta peritoneal. Para esto contamos hoy en día con más de un abordaje. El abordaje laparoscópico, por ejemplo, ha ganado muchos adeptos en los últimos años. Esto nos permite el diagnóstico, que por cierto el diagnóstico es clínico, pero nos permite confirmar el diagnóstico, y además ver y confirmar el diagnóstico etiológico, y de acuerdo a los condicionantes que tengamos, realizar el tratamiento del mismo. Cada vez que programemos un abordaje laparoscópico, lo que tenemos que tener en cuenta es si contamos con el instrumental adecuado, con el material tecnológico adecuado, y si contamos con un equipo de cirujanos y técnicos adiestrados a manejar esta técnica. Otro aspecto fundamental es la condición clínica del paciente, la estabilidad o inestabilidad que pueda tener el paciente desde el punto de vista hemodinámico, que nos pueden hacer factible o no el abordaje laparoscópico. El abordaje abierto convencional no ha perdido vigencia y sigue siendo muy útil en los cuadros de peritonitis aguda. Siempre debemos pensar en lo posible, tratar de orientarnos a lo más certeramente posible a la causa de la peritonitis, a la etiología de la peritonitis, y con esto vamos a definir la incisión según la patología a tratar. En el caso de diagnóstico incierto o de peritonitis difusa, muchas veces la incisión mediana es la más útil. ¿Por qué? Porque nos permite acceder prácticamente a todos los recesos peritoneales, a todos los órganos intraabdominales de manera fácil y rápida, y la podemos extender tanto al sector supraumbilical como al sector
infraumbilical. El tratamiento del foco desencadenante, decimos entonces, en caso de procesos isquémicos o necróticos, ¿cuál es nuestro objetivo? Extirpar el órgano o los tejidos necróticos. ¿Qué ejemplo podemos poner para esto? Por ejemplo, si fuéramos a extirpar el órgano, en el caso de, por ejemplo, una peritonitis apendicular en el último estado necrótico, ¿cuál sería nuestro objetivo? Extirpar el apéndice secal. Y en caso de tejidos necróticos, por ejemplo, en el caso de una peritonitis por isquemia intestinal, va a ser la resección del sector afectado y después definiremos si se podrá realizar anastomosis en el mismo acto o en abocamiento de los cabos hacia el exterior, que podría ser otra alternativa de tratamiento. Pero a grandes rasgos, cuando tenemos procesos isquémicos y necróticos, extirpamos el órgano o los tejidos necróticos. En procesos inflamatorios o perforativos, la resección puede ser el tratamiento ideal, pero también, como es el ejemplo, por ejemplo, de la úlcera gastroduodenal perforada, como sabemos, a nivel del sector gastroduodenal, el sector más afecto por úlceras perforadas es el sector duodenal, en la cara anterior, que se vuelca a la cavidad libre abdominal, y en este sector lo habitual es que uno plantee el tratamiento de cierre simple y epipoplastia. Esto quiere decir que cerramos el sector de pared duodenal que se perforó con puntos de sutura, y a su vez aponemos el peritoneo sobre para reforzar las suturas que hemos realizado. Ese es el tratamiento estándar de la úlcera gastroduodenal hoy en día. También podemos decidirnos por un tratamiento de exteriorización de la porción afectada. Por ejemplo, ¿en qué casos? Como vamos a ver más adelante o en otra charla, en el caso, por ejemplo, de patología diverticular complicada, uno puede tener diferentes opciones de tratamiento. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de tratamientos mini-invasivos y desde el punto de vista quirúrgico laparotómico. En el caso de peritonitis secundaria a una enfermedad diverticular, por ejemplo, tenemos que diferenciar si es una peritonitis purulenta, en la cual caben todos estos tratamientos que mencionamos anteriormente, siempre tratamiento médico con antibióticos dirigido, pero podemos definir qué clase de procedimiento le vamos a proponer. En el caso de peritonitis purulenta tenemos la opción de realizar una correcta tolet peritoneal y dejar un drenaje enfrentado al foco generador de peritonitis, o sea, la microperforación que pueda tener el sector colónico afectado, o esto lo podemos hacer a través de vía laparoscópica o vía laparotómica, o directamente ser más radicales de acuerdo a la condición locorregional que encontremos o general del paciente y elegir un tratamiento más radical, como puede ser la resección con procedimiento de Armani y esterilización del cabo proximal a forma de colostomía a la pared abdominal y abandono del cabo distal en el sector pelviano. Esto para que simplemente para ser más gráfico, a manera de ejemplo de cuáles son los tratamientos de acuerdo al foco que tengamos. El tratamiento del peritoneo, decimos, lo clásico es decir que hay que realizar un lavado profuso de la cavidad y aspirado. El lavado debe ser sistemático. Esto está en revisión. En algunos casos de peritonitis más localizada, uno puede simplemente optar por erradicar el foco y secar bien la cavidad abdominal, o sea, dejar libre de detritus y de líquidos la cavidad abdominal. Sin embargo, lo clásico es decir que uno debe realizar un lavado profuso de la cavidad y aspirar el líquido. La eliminación de tejidos desfacilados o necróticos es fundamental, así como membranas piógenas, coágulos y cuerpos extraños. Tenemos que ser lo más meticuloso posible en esta etapa del tratamiento, ya que cualquier resto de tejidos que nos queden dentro de la cavidad abdominal nos predispone a mantener el foco infeccioso y a traernos posibles consecuencias posteriores con la morbilidad que trae aparejada. Siempre que vamos a resolver una peritonitis aguda, dependiendo del cuadro etiológico que la generó, sabemos que cabe la posibilidad de una relaparotomía, o sea, reintervenciones, que podrán ser programadas o no. Pero esta posibilidad existe, sobre todo cuando uno realiza un tratamiento de una peritonitis de alta septicidad, como por ejemplo, como puede ser una peritonitis con contenido fecaloidea, una peritonitis fecaloidea, que uno no se quede conforme con el procedimiento que realizó, o sea, con la correcta tolet peritoneal, y cree que hay chances de que el paciente pueda mantener el cuadro infeccioso intraabdominal, entonces se decide por realizar relaparotomía programada. Incluso esto va de la mano con las láminas que ven en este diapositivo, lo que son cierres precarios de la cavidad abdominal. Cuando uno tiene la convicción
de que el paciente pueda requerir otros procedimientos a corto o mediano plazo, esta es una buena opción de cierre de la pared abdominal, un cierre precario. Esto implica que no se hace un cierre borde a borde de la herida, porque eso implicaría, primero que nada, que aumentaría la presión intraabdominal, y si tenemos un foco infeccioso no controlado dentro de la pared abdominal, esto va a repercutir a nivel sistémico. Y segundo, que ya nos permite acceder de manera rápida y fácil en la próxima intervención que ya estamos planificando a corto o mediano plazo. Con respecto a los drenajes también son optativos y depende un poco de la conformidad que tenga el cirujano con el procedimiento que realizó. Depende del contexto en el que se encuentre, de la hostilidad con que encontró en el abdomen y si se quedó conforme con la toilette peritoneal que realizó y con la evolución que tuvo el paciente. Con el cuadro evolutivo que venía teniendo el paciente, dependiendo del diagnóstico etiológico que realizó. Si logramos erradicar el foco y realizar una correcta toilette peritoneal, tal vez no sea necesario dejar drenajes, pero en caso de dudas, los drenajes pueden ser importantes y pueden prevenir complicaciones posteriores. Esta es la última lámina de este tema. Muchas gracias.